Gracias. Gracias, Alex. Gracias, Adia. Gracias a todos ustedes. Como ya explicó Alex, soy Roberto Cruz, trabajo en PwC y creo que comparto con todos una especie de fascinación por la inteligencia artificial. Lo que yo quiero compartir hoy con ustedes es experiencias asociadas a implementaciones que me tocó hacer en empresas desde el 16 a hoy. Y la idea es justamente ver lecciones aprendidas que surgieron de esas experiencias, si les parece bien. La primera cosa, yo quisiera dejarlos a ustedes con dos ideas fuertes, además de compartir algunos detalles de esas experiencias. La primera tiene que ver con que coincidimos en que la inteligencia artificial es muy poderosa, coincidimos en que tiene un factor disruptivo y se le ponen un montón de adjetivos a la inteligencia artificial, como que es la cuarta revolución industrial. Yo creo en bastante de esas cosas, pero también creo que hay que objetivar esa adjetivación. Y la verdad que lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial es una generadora de ventaja competitiva, si se la implementa bien. Entonces, la primera gran idea es que la inteligencia artificial, más allá de ser una tecnología fascinante, es una herramienta, una palanca, un habilitador de negocio en el sentido que puede ayudar a las empresas a ser más competitivas. Ser más competitivas asociado a justamente dónde quieren diferenciarse, qué mercados quieren abordar, qué quieren lograr con sus eficiencias operacionales o con su experiencia de cliente. Por lo tanto, siendo una fuente de ventaja competitiva, y esta es la primera idea, ¿cómo abordarlo? La idea es que hay que abordarlo pensando fundamentalmente en cuatro cosas. La primera está asociada a pensar qué queremos hacer. Estratégicamente, ¿qué quiero hacer? Quiero lograr mejores experiencias, quiero ser una empresa más eficiente, quiero lograr determinado nivel de satisfacción de cliente, lo que sea. El qué. La siguiente cuestión tiene que ver con la implementación. Una vez que definí qué quiero hacer, es cuestión de pasar a hacerlo. Es la parte que en general tendemos a ver todos cuando hablamos de inteligencia artificial, el proyecto de implementar tecnología. Van a ver con mi segunda idea que siento que cuando implementamos tecnología solamente nos quedamos como a mitad de camino y voy a tratar de explicar por qué. La tercera capa y etapa de esto es no pensemos solo en implementar la tecnología, sino pensemos también en cómo evolucionar esa tecnología y esa transformación que estamos haciendo para que esa idea que buscábamos de lograr que nuestra empresa sea más competitiva evolucione con el tiempo. O sea, la idea que hay de ser más competitivos es que esa ventaja competitiva sea sostenible. La única forma de que eso sea sostenible es que en el tiempo lo vaya mejorando, evolución. Y evolución guiada por el valor. Y la cuarta cuestión tiene que ver con la gobernanza, o sea, cómo gestiono básicamente el programa de transformación, las métricas, los riesgos asociados a la inteligencia artificial, los temas de cambio cultural. Pero esta primera lámina trata de básicamente ponernos en un marco de decir la inteligencia artificial no es solo una tecnología, sino que es una fuente de ventaja competitiva para nosotros en las empresas. ¿Vamos bien con esta primera idea? ¿Sí? Gracias. Vamos con la segunda. La segunda es que la forma de construir capacidades no se limita solo a tecnología. La construcción de una capacidad, la capacidad es la fuente de la ventaja competitiva, es una combinación sinérgica de muchas cosas. La tecnología, los datos que esa tecnología necesita, la gente que tiene que cambiar la forma en la que trabaja porque la tecnología nos da nuevas posibilidades, cómo redefino los procesos, cómo implemento un sistema de métricas. Cuando todas esas cosas están consideradas en una implementación, no estamos solo implementando tecnología, estamos haciendo una transformación. O sea, estamos cambiando la forma en que nuestra empresa agrega valor en el mercado, en el sentido más amplio del término. Esto es la dimensión más profunda, si se quiere, de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no nos da solo capacidades per se, o sea, de ejecutar algo, una automatización, una predicción, sino que a partir de esas automatizaciones o predicciones puede cambiar la organización la forma en la que hace cosas. ¿Tiene sentido esta segunda idea? O sea, la primera, inteligencia artificial, fuente de ventaja competitiva. La segunda es la ventaja competitiva se logra si pensamos las implementaciones como la construcción de capacidades que evolucionen en el tiempo. ¿Está bien hasta ahí?
Algunas reflexiones entonces asociadas a estas dos ideas. ¿Qué cosas impiden o qué cosas se nos ponen como palos en la rueda cuando implementamos? Bueno, la primera tiene que ver con las dos ideas en forma muy directa. El impacto que nosotros generamos de implementar inteligencia artificial está directamente asociado a cuán profunda sea la transformación. Si nosotros implementamos tecnología y nos quedamos ahí, el impacto no va a ser tan amplio como si implementamos y cambiamos los procesos, revisamos la forma en la que la gente trabaja, formamos equipos interdisciplinarios. Ahora, hay algunas cuestiones que nos pasan en muchos proyectos donde tendemos a centrarnos en la tecnología. Un ejemplo es el tema de falta de objetivo. O sea, tiene que quedar muy claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y ese por qué es sano que siempre tenga una razón de negocio. Quiero lograr mejorar el upselling, quiero optimizar tal proceso en la línea de producción, quiero bajar el riesgo de tales operaciones. Y tiene que, asociado con ese objetivo, estar definido cuáles son las métricas. ¿Por qué? Esto no es solamente una cuestión de prolijidad, es porque en función a ello voy a dirigir un montón de decisiones, como por ejemplo en qué entreno, con qué set de datos, etcétera, etcétera. La segunda cuestión que tiene que ver con, una vez definidos los objetivos, cómo ejecutar un proyecto, tiene que ver con un montón de prerequisitos que tengo. Y esto es bastante parecido a muchos proyectos de tecnología, donde tengo que tener un montón de prerequisitos resueltos. No son pocos los proyectos en donde nos faltó un ambiente, o nos faltó la licencia de, o nos faltó el usuario para acceder a tal cuestión, o nos faltó el set de datos de prueba o el set de datos de entrenamiento. Estos prerequisitos tienen que ver con no lanzarse a buenas y locas a hacer un proyecto, sino justamente a planificarlo. ¿Por qué? Porque además, en los proyectos de inteligencia artificial pasa que siempre los involucrados se lanzan con mucho entusiasmo. Entonces, las frustraciones tempranas no son una buena idea. ¿Tiene sentido? Entonces, seamos prolijitos y pensemos a priori cuáles son los prerequisitos, cuáles son las necesidades que el proyecto va a tener a nivel infraestructura, a nivel datos. Ojo, no descuiden a nivel seguridad. Todo lo que tenga que ver con integraciones posteriores, supónganse que estamos armando un modelo, el modelo va a formar parte de un proceso, va a formar parte de una cadena de sistemas, de un pipeline, lo que sea. La gente de seguridad más vale involucrarla temprano que tarde, lo mismo a la gente de compliance. El tema después que sigue acá es el de diseño organizacional. Con diseño organizacional me refiero a cómo organizamos un equipo que en inteligencia artificial conviene que sea interdisciplinario. O sea, conviene que haya gente de las distintas áreas, después van a ver una reflexión sobre esto, pero es muy deseable que toda la gente que tiene que estar involucrada en la ejecución de un proyecto esté involucrada desde la etapa de diseño. Hay muchas objeciones, muchas preguntas que es más vale abordarla antes que tarde para evitar demoras en el durante. ¿Sí? Y por último, el tema de la visión transformacional en el equipo, que se refuerza también con el sistema de métricas. O sea, nosotros somos un equipo de gente distinta, data scientists, desarrolladores, usuarios, gente de seguridad, gente de legales. Hemos tenido proyectos con psicólogos, con especialistas en lenguaje, con redactores. Y ahí lo que necesitas básicamente es un lenguaje común. El lenguaje común empieza por la claridad en la comunicación y por el establecimiento de objetivos muy concretos y métricas asociadas con esos objetivos. Entonces, algunas lecciones aprendidas de ver algunas fallitas o espacios de mejora, si se quiere. La primera es darnos cuenta, por más entretenida, fascinante e incluso desafiante que sea la tecnología, no olvidarse que el tema al fin del día es lograr un resultado de negocio. La tecnología muchas veces nos pone con desafíos, sobre todo en IA, donde para lograr tal cual cosa a veces no te alcanza con un modelo. He visto casos que para resolver el caso de uso necesitas implementar hasta 6 modelos, al menos lo más que vi yo, para cada caso de uso. Entonces, la verdad que meterse en las particularidades de la tecnología es recontra interesante y tiene la particularidad de que te puede arrastrar el foco y generar una especie de efecto halo al respecto de eso. No hay que perder de vista que vos tenés un objetivo de negocio. El objetivo de negocio
es uno determinado. Quiero mejorar la experiencia y la experiencia la voy a mejorar así. Quiero poder predecir el comportamiento de compra de mis usuarios o de mis clientes, o quiero poder hacer recomendaciones. Y no importa solo la precisión técnica, sino cuánto esa precisión técnica contribuye al resultado de negocio. Esto en predicción, sobre todo, es súper importante. Vos podés estar prediciendo técnicamente algo que es impecable y no es útil al negocio. Sin embargo, podés estar prediciendo otra cosa al 90% que es muy aceptable si se alinea con los objetivos de negocio. Entonces, no perdamos esa perspectiva de negocio. Asociado con eso está el tema de qué mido. En métricas hay básicamente un montón de métricas, pero las que tienen que ver con 3 áreas son las que me parece vale la pena siempre tener en la agenda. Métricas técnicas, métricas de usuario, métricas de negocio. Las métricas de negocio medio que las expliqué antes, ¿no? O sea, quiero lograr tal objetivo, ese objetivo tiene una serie de KPIs, ¿cómo voy efectivamente logrando ese KPI durante la implementación, etapa de entrenamiento y posteriormente durante la etapa de evolución? Esas métricas, de hecho, es lo que se llama evolución guiada por el valor. El valor lo agrego en las métricas de negocio. Los otros 2 sets de métricas tienen que ver con la parte técnica, es qué tan técnicamente sólida es el modelo, la aplicación, predicción, falsos positivos, falsos negativos, F1, todas las métricas técnicas que ya conocemos. Las de usuario tienen que ver con un tema de experiencia. Es muy, muy importante los temas de experiencia porque los temas de experiencia generan loops positivos de feedback que nos facilitan el agregado de información adicional para la toma de decisión en el ciclo evolutivo. Entonces, no descuiden las métricas de usuario porque a partir de esas métricas es como nosotros realimentamos el modelo en la etapa de evolución. Confianza desde el diseño tiene que ver con estar seguro que involucramos a todos los stakeholders en un proyecto desde el principio. Sacar las dudas, no solo de la parte de identificar necesidades, sino identificar riesgos, cuáles son los temas que hay que abordar, cuáles son los temores que hay en la gente. Hay muchos usuarios que se sienten amedrentados por la inteligencia artificial y eso tiene que ver con falta de claridad. Entonces, cuando nosotros involucramos a todos estos stakeholders desde el principio, podemos tomar medidas, justamente por eso es que no es una cuestión exclusivamente de tecnología, durante el proyecto. Lo que tiene que ver con gestión del cambio, además de lo que tiene que ver con factores organizacionales y de definir miembros y dinámicas del trabajo, son tan importantes como la tecnología que implementamos. Está asociado con este tema de la integración multidisciplinaria. Yo personalmente vi pocos proyectos de inteligencia artificial donde no haya participación multidisciplinaria. Los que no la tienen son proyectos o terriblemente simples o lamentablemente de poco alcance, porque justamente el alcance tiene que ver con qué tan profundo es esa transformación que hacemos. Y no hay forma de hacer una transformación profunda con una misión sesgada o exclusivamente tecnológica. Esto asociado nuevamente con esas 2 ideas. Anteúltimo, esta idea de tener un plan. El plan tiene que ver con 3 dimensiones nuevamente. Una es el plan de proyecto, la que tiene que ver con los prerequisitos que les comentaba, cumplir con las fechas, con los sprints, etcétera, etcétera. El plan más habitual. El segundo plan tiene que ver con qué objetivo de negocio persigo, lo que veníamos diciendo antes. Esto lo hago por tal cosa y mis métricas son estas. El tercer plan es una visión un poquitito más amplia y tiene que ver con el roadmap. El roadmap tiene que ver con la conciencia de que para hacer cosas en inteligencia artificial, a veces lo que tenemos que hacer es 1 o 2 proyectos antes de poder hacer el proyecto que nosotros vemos que tiene más impacto. En inteligencia artificial hay mucho de ver no solo el impacto que queremos lograr, sino qué tan viable es lograr ese impacto en un momento determinado y con una cantidad de recursos determinados. Ejemplo, si yo quiero lograr un nivel de intimidad con mis usuarios realmente diferenciadora y quiero establecer vínculos muy enriquecedores tanto para el usuario, el cliente o para mí, no puedo hacer eso si no tengo la posibilidad de tomar datos de mis clientes para justamente poder personalizar el diálogo, la oferta, hacer eventualmente cuestiones proactivas como educación del consumidor.
Todo eso tiene un prerequisito en, por ejemplo, establecer un canal conversacional, que ese canal conversacional alimente fuentes de datos, que yo vaya validando si esa fuente de datos resuena con las audiencias a las que trata de reflejar. Entonces, esto obedece a que el plan también implica una suma de proyectos que nos conviene manejar como proyectos independientes que se concatenan, en cambio como un gran proyecto que solo va a dar resultado al año y medio o 2. Nos conviene buscar proyectos acotados que generen quick wins y que esos quick wins me den justamente el punto de partida para el siguiente proyecto. ¿Está claro esta idea? ¿Sí? Gracias. Y la otra es aprovechar el aprendizaje para evolucionar. Los dos verbos importantes son aprender y evolucionar. La inteligencia artificial es claramente un conjunto de tecnologías que permiten al sistema aprender. La verdad que es dable pensar que nosotros como organizaciones también tenemos que aprender. Entonces, se aprende en la organización, se aprende en el equipo, se aprende midiendo. Entonces, la idea de esto es que podamos definir qué es valor y tomar decisiones a lo largo de los distintos sprints de qué probamos, medir si lo que probamos funciona o no. Si funciona, lo adoptamos. Si no funciona, aprendemos de por qué eso no funcionó y volvemos a iterar. Este ciclo iterativo de evolución guiada por el valor es también un cambio en el modelo operacional, o si se quiere, más en la forma de trabajo de la gente, que tiene que formar parte de un proyecto que aspire a ser realmente transformacional. ¿Está bien? Para cerrar, dijimos antes que la inteligencia artificial es fundamentalmente un habilitador de ventaja competitiva. Eso es cierto. Hay muchas empresas que están en un camino de lograr eficiencias operacionales como nunca antes, automatizando temas de back office o por ahí prediciendo cuestiones, o por ahí también monetizando nuevas formas de negocio, habilitando nuevos modelos de negocio. Lo que tiene que ver con monetización de datos son espacios que vale la pena explorar desde la óptica de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con información de clientes, información de productos, resonancia de audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos que la inteligencia artificial tiene esa capacidad, es importante planear para generar ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva se tiene que basar en capacidades. No hay ventaja competitiva que tenga sentido construir si va a durar poquito en el tiempo. Entonces, la construcción de una capacidad tiene que siempre tener en mente que sea perdurable en el tiempo. No porque estando así como está hoy o como la construya dentro de 6 meses, me dé ventaja competitiva para siempre, sino porque inicie una especie de rueda virtuosa de una capacidad que empieza y que evoluciona fruto de que voy midiendo, voy aprendiendo, el equipo es cada vez más asertivo en experimentar, aprender esos experimentos, generar valor y así sucesivamente. O sea, la ventaja competitiva no es en definitiva una foto a la que llego, sino un proceso en el que me embarco. Ese proceso tiene justamente todas estas capas, no es exclusivamente tecnología. Si nosotros nos miramos exclusivamente la tecnología, vamos a generar gaps muy fuertes entre lo que la tecnología es capaz de hacer y lo que la organización es capaz de asimilar. Por lo tanto, nuestra concepción de esa construcción de capacidades para lograr ventaja competitiva tiene que integrar todo junto. ¿Es más trabajoso hacerlo? La realidad es que sí, es más trabajoso hacerlo, pero también es cierto que es la forma más potente y más sustentable en el tiempo de hacerlo. Así que con esto, y faltando un minuto, les agradezco muchísimo por el tiempo y por la atención.